Buenas tardes. El tema del día de hoy son factores primos. Es un tema de teoría de números y por lo tanto tiene que ver con multiplicaciones y divisiones o divisibilidad. Entonces, vamos a ver qué significa ese término. Para empezar, factores. Un factor es exactamente lo mismo que un divisor. Son sinónimos, es exactamente lo mismo, factor y divisor. Un divisor es alguien que divide a otro. O sea, un número que divide a otro. ¿Qué significa que un número divida a otro? Significa que se puede multiplicar por alguien más para darnos el resultado. Por ejemplo, podemos decir que 3 divide a 15. Así se escribe. Esta rayita significa que divide. Vamos a escribirlo aquí en letras. 3 divide a 15. O es divisor de 15, o 3 es factor de 15. Es lo mismo, todos son sinónimos. Porque pues podemos multiplicar a 3 por alguien, que en este caso es 5, que nos da 15 de resultado. ¿Sí? O sea, 3 divide a 15 porque podemos multiplicarlo por alguien más y que nos dé 15 de resultado. Entonces, ese es un ejemplo de alguien que sí divida. Ahora, podemos decir que 3 no divide a 20, por ejemplo, o 3 no divide a 20, porque no existe un número tal que 3 multiplicado por alguien nos dé 20. O al menos no existe como número entero, ¿no? ¿Cómo podremos saber eso? O sea, por ejemplo, podemos ver que 3 por 6 nos da 18. Todavía es más chiquito. Pero luego 3 por 7 nos da 21. Ya nos pasamos, ¿no? No hay, o sea, si por 6 nos da menos y por 7 nos da más, pues no hay nadie que nos dé 20 exactamente. Entonces se dice que 3 no divide a 20. Eso es lo que es un factor o un divisor. Es un número que si multiplicamos por alguien más nos da el resultado que queremos. Ahora, ¿qué significa primo? Un número primo es el que solo tiene el 1 y sí mismo como divisores. O sea, pues que solo tiene exactamente dos divisores, ¿no? El 1 y el mismo número. Siempre esos van a cumplir. O sea, por ejemplo, para el número 2, pues puedo escribirlo como 2 por 1. Pero no hay ninguna otra manera de escribirlo. Entonces sus únicos divisores son el 2 y el 1. Entonces el 2 sí es primo. Voy a empezar a hacer aquí una lista de algunos números primos y luego los voy a borrar, pero para ver la diferencia voy a poner acá a los compuestos, que son los demás, los que no son primos. Por ejemplo, el 3 también es primo, porque no se puede dividir entre nadie. El 4 es compuesto, porque sí se puede dividir entre 2 y se escribe como 2 por 2. El 5 es primo. El 6 es compuesto, porque se puede escribir como 2 por 3. El 7 es primo, porque no se divide entre nadie. El 8 es compuesto, porque se puede escribir, por ejemplo, como 2 por 4. En el caso del 8 ya tiene otra manera más de escribirse, que sería 2 por 2 por 2. Pero de todos modos se puede escribir como multiplicación de cosas. El 9 también es compuesto, se puede escribir como 3 por 3. Ese es importante porque con esto vemos que los números primos no son lo mismo que los números impares. Como que aquí los primeros impares estaban de este lado, pero aquí ya tenemos un impar que sí es multiplicación de dos cosas. Ese es un error común, entonces pues cuidado con eso. El 10 también es compuesto, ¿no? Porque es 2 por 5. El 11 pues va a ser el siguiente primo, porque no hay dos números que multiplicados nos dé 11, a menos que sea 11 por 1. Entonces, pues esta lista puede seguirse alargando hasta el infinito. Los números primos son infinitos, hay muy grandes, no importa qué tan grande nos vayamos, sigue habiendo números primos. Aquí tenemos los primeros, ¿no? Los siguientes, voy a anotarlos aquí, van a ser 13, 17, 23 y bueno, ahí sigue. Entonces, esos son los números primos. Estos son los números compuestos, que son los que no son primos. El 1 ni es compuesto ni es primo, el 1 es especial. Entonces, ahora vamos a ver qué contamos las dos palabras. Factores primos significa divisores de alguien que sean números primos.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a borrar esto. Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner otro color, los factores primos de... Por ejemplo, del 10. ¿Quiénes son sus factores primos? ¿Quiénes son los números que dividen al 10? Pues el 10 para empezar se puede dividir entre 1. Bueno, más bien, vamos a ver aquí los factores, todos los factores del 10. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, entre 3 no, entre 4 tampoco, entre 5 sí se puede dividir, entre 6 no, 7 no, 8 no, 9 no, y entre 10, que es el mismo número, sí se puede dividir. O sea, 10 entre 10 nos da 1, ¿no? Sí se puede. Entonces, estos son todos los factores del 10. Ahora, los que son primos, queremos de estos factores, los que sean primos, pues van a ser nada más el 2 y el 5, ¿no? Son los únicos que están en esta lista. El 1 no es primo, el 10 tampoco es primo. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, los divisores del 12. El 12, pues el 1 lo divide, el 2 lo divide, el 3 lo divide, el 4 también lo divide, luego el 5 no, el 6 sí, y después del 6 ya no hay ninguno, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11 no, hasta el 12. Entonces, esos son todos los divisores del número 12. O factores, ¿no? Váyanse a la definición de acá. De estos, ¿cuáles son primos? Pues si se fijan, nada más el 2 y el 3. Entonces, los factores primos del 12 son el 2 y el 3. Ahora, lo que se llama factorización en primos es escribir a un número como multiplicación de puros números primos. Por ejemplo, el 10 podemos escribirlo como... El 10, pues sus factores primos son 2 y 5. Y 2 por 5, pues ya nos da 10. Entonces, esta es la factorización en primos del 10. Ahora, para el 12 es un poquito diferente, porque tenemos 2 y 3, pero si multiplicamos 2 por 3, ahí nos da 6. Y pues 6 no es lo mismo que 12. Entonces, ¿qué le falta al 6 para que se haga 12? Le falta volver a multiplicarlo por 2. Entonces, 2 por 3 por 2 ya es igual a 12. Entonces, esta es la factorización en primos del 12. Para cualquier número lo podemos factorizar en primos. Por ejemplo, si quisiéramos los factores primos un número un poco más grande, digamos de el 36. El 36 va a ser 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. 12 por 3 es 36. Entonces esto sí es cierto y todos estos son números primos. Entonces esta es la factorización en primos del 36. Todo número tiene exactamente una forma de factorizarse en primos. Vamos a ver ahora cómo se hace esto. ¿Cuál es el proceso para factorizar cualquier número en primos? Entonces voy a borrar esto de acá. Y voy a borrar los ejemplos de acá. Voy a dejar la definición de factor y la definición de primo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos factorizar en primos al número 100? Vamos a ver dos maneras distintas de hacerlo. La primera es ir como separando el número en pedacitos, digamos, pero hablando de multiplicación. Y esos pedacitos los vamos separando y separando y separando hasta que ya no se puedan dividir los pedacitos. Por ejemplo, 100 es igual a 10 por 10. Eso sí es cierto. Ahora, entonces lo que hicimos es el 10 como que separarlo en dos factores. El 100, que son 10 y 10. Ahora, cada uno de estos 10 podemos volver a separarlo en dos factores. El primer 10 se puede escribir como 2 por 5. Y el segundo 10 también se puede escribir como 2 por 5. Entonces, pues esto sigue siendo igual a 100. O sea, separamos los pedacitos hasta que aquí ya no se puede separar ninguno, porque todos son primos. Entonces, esa es la factorización en primos del número 100. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que quisiéramos factorizar el 64. ¿Cómo qué dos números dan 64 multiplicados?
8 por 8, por ejemplo. Ahora, el 8, ¿cómo lo podemos escribir? El primer 8 podría ser 2 por 4. El segundo 8, pues también podría ser 2 por 4. Ahora, vamos a ver de aquí cuáles pedacitos son primos y cuáles no. Este 2 es primo, ya no se puede separar. Este 4 sí se puede separar. Este no, este sí. Entonces, pues vamos a volver a separar. Este 2 es el mismo que este. Los que ya son primos se quedan iguales. Este 4 se separa en estos dos. Ahí voy a marcarle. Bueno, ahorita que termine le marco. Así va a quedar. Y si nos fijamos, este 4 es este 2 y este 2. Este 4 es este 2 y este 2. De la misma manera que, por ejemplo, este 8 se convierte en este 2 y este 4, y este 8 se convierte en este 2 y este 4. Entonces, fíjense cómo voy separando los pedazos, ¿no? 8 es 2 por 4, si este ya no se puede separar, se queda así. Si este sí se puede separar, pues lo separo. Y así hasta que ya no se pueda. La otra manera es como les enseñan en la escuela, para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que sería, por ejemplo, si tengo el 64, hacen una cosita así y empiezan a dividir entre números chiquitos, ¿no? Primero entre 2. 64 entre 2 nos queda 32. Luego 32 otra vez entre 2 y nos queda 16. 16 otra vez entre 2 y nos queda 8. 8 entre 2 y nos queda 4. 4 entre 2 y nos queda 2. Y por último 2 entre 2 y nos queda 1. Entonces, eso normalmente lo aprenden a hacer en la escuela. Ahora, si se fijan, pues los factores estos son exactamente la factorización en primos del 64. Eso es exactamente lo mismo que esto de acá. Entonces, se puede hacer así o se puede hacer así. Hay esas dos maneras. Entonces, eso es lo que es factorizar un número en primos. Se puede hacer así, que es separando todos los pedazos de la manera que quieran hasta que ya no se puedan separar más los pedacitos. O se puede hacer de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplo así para que quede más claro, que no sean todos iguales. Por ejemplo, si tenemos 108. Entonces, 108 podemos dividirlo entre 2 y quedan 54. 54 lo podemos dividir entre 2 y quedan 27. 27 lo podemos dividir entre 3 y quedan 9. 9 lo podemos dividir entre 3, quedan 3. Entre 3 queda 1. Entonces la factorización en primos del 108 es esto de acá. ¿Eso qué significa? El 108 factorizado en primos es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 3. 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Entonces, ese es el proceso para factorizar en primos. Se puede hacer de esta manera o de esta manera. En general yo recomiendo más esto. Llega a ahorrar cuentas, a ahorrar unos minutos. Pero si se les hace más fácil esto porque es lo que aprendieron en la escuela, está bien. De cualquier manera, fíjense que hay una igualdad. Este 108 es igual a todo esto. Si multiplicamos todos estos números nos da 108. Lo importante aquí es que esto es lo mismo que esto. Es como otra forma de escribir el mismo número. Podemos verlo como una cosa entera o como una multiplicación de pedacitos. Entonces, bueno, esa es la definición de factores primos y el proceso para cómo factorizar un número en primos. Esa es la primera parte.